Familia, pues muchas gracias por su paciencia. Poco a poco estamos saliendo de esta enfermedad. Eh, Les pido que me tengan un poco más de paciencia, ya que me costó muchísimo trabajo grabar esta historia. Eh, Espero en poco tiempo seguir grabando como lo hacíamos antes. Y por favor, ténganme un poco más de paciencia. Quizá sigamos subiendo los videos con la voz de reemplazo, pero por favor entiendan, me ha costado bastante trabajo grabar este video. Muchas gracias por todo su apoyo, porque a pesar de que no se ha subido video como normalmente se hace y porque estamos subiendo con otra voz, los relatos nos siguen apoyando bastante bien. Muchas gracias a todos y a todas y sin más, comenzamos. La mina de las brujas. Mi nombre es Antonio, cuento con 94 años. Estoy enfermo de algo que se llama silicosis, que me tiene con dificultad para respirar, pero vivo tranquilo en un asilo desde hace 8 años aquí en Monterrey. Un viejo como yo tiene cientos de recuerdos. A veces cuando hablo con alguien cambio algunas palabras por otras, o si cuento algo, pero hay algo que, aunque quiera borrarlo de mi memoria, por más que lo intente, me es imposible. No sé si esté bien decirlo, pero ya presiento mi muerte. He bajado de peso, tengo tos y me siento muy cansado. Por eso he decidido contar esta historia. Durante mis 94 años he vivido infinidad de cosas. He tenido varios trabajos, conocido muchas personas, de las cuales algunas se me han olvidado ya, otras las recuerdo muy poco. Y así me pasa con todas las cosas. Pero lo que les voy a contar me pasó cuando fui minero allá en mi tierra en San Luis Potosí. Y juro por Dios que lo que viví ahí me ha atormentado toda mi vida. Más o menos sería el año de 1944. Tendría en ese entonces unos 16 años. Vivíamos en lo que se llama un pueblo minero, muy cerca de una mina donde se extraía plata. Así como mi abuelo había sido minero, mi papá quiso ser como él, y desde muy joven se metió a trabajar a la mina para poder mantener a la familia que, cabe mencionar, era numerosa. Mi padre era un hombre alto, fuerte, que no se asustaba con cualquier cosa, pero cuando escuchaba la palabra bruja, la cosa cambiaba y se ponía nervioso. Cuando mi padre llegaba de trabajar, ya lo estábamos esperando para cenar, y mientras lo hacíamos, nos contaba cosas que pasaban dentro de la mina, las cuales a mis hermanos pequeños los hacía temblar del miedo. Mi padre contaba que algo maligno vivía ahí dentro, que a veces se perdía un minero, pero que no le daban importancia ya que trabajaban cientos de mineros. Además, las personas iban y venían, pero que era muy frecuente que, fuera de la mina, los familiares asistían por días buscando algún familiar que nunca aparecía. Nos decía que ese lugar era muy peligroso, que siempre había muchos accidentes. Además, la seguridad era precaria, pero aparte de todo eso, había algo tenebroso. Se rumoraba que esa mina era muy antigua y que en ella habitaban seres carnívoros que siempre habían vivido allí, ya que se alimentaban comiéndose a los mineros. Pero a la compañía eso no le importaba, ya que en ese tiempo también se extraía oro y la veta era enorme. También mi padre nos contaba que mi abuelo había desaparecido en esa mina. Un día nada más no salió y jamás se le volvió a ver. Solo se había recuperado su casco y su pico, los cuales estaban llenos de sangre. Algunos mineros contaron que algo siniestro había salido en medio de la oscuridad y se lo llevó mientras mi abuelo gritaba. Muchas de sus cosas, así como su pico y su casco, él los tenía guardados en mi casa. Eran los únicos recuerdos visibles de mi abuelo. Cuando mi papá contaba esto, se ponía muy serio. Yo diría que hasta nervioso. A veces sudaba un poco cuando nos platicaba lo que le contaba mi abuelo.
Él había visto de todo dentro de la mina: sombras extrañas, compañeros que se desvanecían y perdían la vida por un paro cardíaco, y otros que, de estar hablando con ellos, segundos después desaparecían sin hacer ningún ruido. A la hora de comer o beber un poco de agua, entre los mineros, platicaban que lo que se estaba comiendo a los trabajadores eran brujas con un hambre atroz, que, valiéndose de la oscuridad, atrapaban a los mineros. Estos gritaban y muchos luchaban por su vida, pero aún así desaparecían y su destino era incierto. Pero también muchos decían que eran puros cuentos, ya que muchos mineros nunca habían visto nada. Como solo teníamos una lámpara para alumbrarnos en toda la casa, casi estábamos en penumbras. Recuerdo a mi papá contándonos esas cosas, a veces con un poco de tierra en sus ropas y con un aspecto sombrío. Esos son los pocos recuerdos que aún me quedan de mi padre. También recuerdo que después de las 10 de la noche ya no nos dejaban salir de la casa porque a esa hora o más tarde se veía el resplandor de las bolas de fuego volar por el cielo. En ese tiempo no nos decían nada para no asustarnos, pero todos sabíamos que eran brujas que salían de la mina. La gente del lugar vivía con muchas precauciones, sobre todo en las noches cuando esas bolas de fuego pasaban por encima del pueblo, porque se contaba que se llevaban a los niños o algún despistado que anduviera trasnochando. Por esa razón, aquel poblado después de las 11 parecía que estuviera abandonado. Además, mi papá se dormía a esa hora y ya no podíamos hacer ruido. Luego se levantaba a las 5 de la mañana para alistarse y salir a trabajar. Mis hermanos y yo estábamos dormidos y nunca lo despedíamos, solo mi madre. Un día, también mi padre formó parte de las estadísticas de aquellas terribles historias que contaban los mineros. Entró por la mañana a la mina como siempre, pero jamás salió. Al igual que muchas familias lo hacían, lo buscamos y esperamos por muchos días, pero fue como si se lo hubiese tragado la tierra u otra cosa. Pasado el tiempo, entré a trabajar a la mina teniendo tan solo 16 años. Tenía que hacerlo porque mi familia tenía lo que en esos años ya era lo único que abundaba en el pueblo: hambre. Recuerdo ese día que por primera vez iba a entrar a esa mina. Mi madre se quedó muy preocupada. Me santiguó muchas veces y otras tantas me pidió tener mucho cuidado. Yo, ocultando mi miedo, le dije que no se preocupara. Agarré el pico y el casco que habían sido de mi abuelo y caminé rumbo a la mina. Cuando llegué, había muchos mineros esperando entrar. Algunos reflejaban en su rostro la preocupación de no saber si regresarían. Había un pequeño altar con la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos y otros santos, donde la mayoría de los mineros se detenían un momento. Yo también lo hice. Y así, venciendo mi miedo, me metí a esa mina. Sabía que estaba entrando a las entrañas de lo desconocido. Éramos muchos en ese turno, hombres y jóvenes como lo era yo. Todos caminaban en una dirección. Yo los seguía muy de cerca y así la oscuridad me fue tragando poco a poco. Conforme pasaban los segundos, me iban invadiendo los nervios, tanto que quería regresarme, pero por necesidad seguí caminando. Me iba acostumbrando a la negrura del lugar y las primeras horas tuve dificultad para respirar. Tenía ganas de vomitar. De hecho, varios lo hicieron porque la mina no es para todos. Estando abajo, me sentí solo, perdido. Comprendí lo terrorífico que es trabajar en un lugar como esos, lleno de desconocidos, invadido por el miedo, pero además por todo lo que había escuchado contar a mi padre y a muchas personas. Como era mi primer día de trabajo, me tocó desplegar vías, o sea, limpiar los caminos para el transporte de la piedra, pero había piedras pesadas, por lo tanto, mandaron a otro muchacho para que me ayudara. Este ya tenía un tiempo trabajando ahí. Era un joven delgado, el cual, como muchos mineros, no usaba camisa. Por eso noté que estaba lleno de cicatrices.
Me decía que no hablara con los mineros, que algunos, de hecho, no lo eran. Solo engañaban a los compañeros para que los siguieran por los túneles antiguos y después jamás se volvían a ver. Ni siquiera los mineros más viejos conocían a esas personas. Algunos se atrevían a decir que eran fantasmas de mineros que deambulaban por los túneles. Otros decían que eran cómplices de brujas para conseguirles comida. También me advirtió que no me metiera por túneles que no conocía, que eran cuevas que nadie había hecho, que siempre habían estado ahí, y se contaba que sombras siniestras se ocultaban dentro todo el tiempo. Pero también me confirmó lo que tanto miedo me daba, que muy dentro se escuchaban ruidos extraños, gruñidos y gritos, que a veces encontraban cascos y herramientas tiradas, pero ni rastros del minero. Cuando le pregunté del porqué de todas sus cicatrices, me dijo que en una ocasión, algo que él aseguraba era una bruja se lo quiso llevar, pero que 3 compañeros mineros lo habían salvado. Dijo que estas brujas eran muy grandes y con uñas afiladas, pero sobre todo hambrientas de carne. Yo estaba lleno de nervios y de miedo, así que cuando me iba a contar más sobre las brujas, le pedí que mejor no me dijera nada y que nos pusiéramos a trabajar. No tuve noción del tiempo. Me dediqué a trabajar mientras escuchaba al muchacho, que no dejó de contarme cosas que nunca imaginé, pero que me ayudaron mucho para andarme con cuidado estando dentro de la mina. Había ocasiones que me parecía ver sombras que se ocultaban en la oscuridad, y de vez en cuando, muy dentro de la inmensa mina, en medio de todos los ruidos, se escuchaban gritos sin saber realmente quién los hacía o por qué. Pero yo me imaginaba a las brujas comiéndose a los mineros y cosas horribles. Al término del primer día, estaba muerto de cansancio físico y mental. Al salir y mirar la luz del sol me cegó por completo. Pero fue un alivio no solo volver a respirar sin dificultad, también sentirme a salvo. Al día siguiente, supe que se habían perdido 2 mineros porque sus familias preguntaban por ellos. Recordé los gritos que había escuchado muy adentro de la mina, pero no puedo asegurar que eran de ellos. Me daba terror pensar que un día mi familia podría pasar por algo así, pero no teniendo más remedio, entré de nuevo a la mina. En esa ocasión fue diferente. Miré que había algunas cruces ahí dentro. También me di cuenta de unos agujeros que salían al exterior de la mina. Eran los respiraderos, y al entrar en una zona de extracción, había pozos y túneles que yo no había visto, de donde salían los mineros en medio de todo ese polvo. No importaba el turno de trabajo que a uno le tocara, todo era oscuridad adentro, y se tenía que calcular el tiempo. Habían pasado como unas 2 horas de haber entrado, cuando, al caminar por uno de los túneles, alumbré con la luz de mi casco a algo que a mí me pareció aterrador. Alguien me miraba desde unas piedras. No puedo decir si era hombre o mujer, porque sus rasgos eran horribles. Por primera vez en mi vida, exclamé una mala palabra. Apreté el pico que llevaba en las manos y dejé de avanzar. Me quedé inmóvil, solo podía mover los ojos buscando algún compañero. Podía escuchar una fuerte respiración, pero con mis sentidos alterados, no puedo decir si era aquella cosa la que respiraba o si era yo. La luz de mi casco no alumbraba mucho porque ya era viejo, pero me bastó para ver cómo aquel ser me enseñaba sus dientes enormes y picudos. Los destellos que salían de sus brillantes ojos me confirmaron que no me lo estaba imaginando. Retrocedí como pude, y aquel ser cerró los ojos o se alejó. Tal vez había un pozo ahí y se metió, porque ya no lo vi más, ya que se confundía con las rocas. Lo primero que se me vino a la mente fue lo que había escuchado, que aquí habitaban brujas. Respiré aliviado cuando miré otros mineros y les sugerí no ir por ese túnel, pero solo me miraron indiferentes. De esa manera, comprobé que lo de las brujas era verdad. Tal vez esa ocasión la bruja que miré no tenía hambre,
porque no encuentro otra explicación del por qué, gracias a Dios, no me atacó. Así pasaron meses, tal vez un año. Durante todo ese tiempo me tocó ver cómo mineros salían corriendo de los túneles, gritando que habían visto a una bruja. Algunos resultaban rasguñados, otros, los más afortunados, solo con un buen susto. Con el tiempo, el ataque de esas brujas se incrementó, y con ello las desapariciones de muchos mineros. Cada vez era más difícil la extracción del mineral y la mina ya era demasiado grande, con túneles, con grietas, con filtraciones de agua y algunos derrumbes. Precisamente fue por causa de un derrumbe que tuve otro encuentro con esas brujas. Estaba a mitad de un turno cuando se iba a dinamitar una nueva vía para extracción. Ese día me tocó picar la piedra. Tenía hambre y estaba sofocado cuando fue la explosión. Se escuchó un sonido tan fuerte que todos los mineros que alcanzaba a ver se agacharon cubriéndose con el casco, y una nube de humo avanzó por varios túneles. Pasado el efecto, todo volvió a la normalidad. Minutos después, se escuchó el espantoso grito de un minero al gritar derrumbe. Se hizo un caos y todos corrimos desubicados sin saber dónde era el derrumbe. Miraba a los hombres soltar sus herramientas y correr por sus vidas. Por instinto, también corrí sin fijarme dónde me metía. En cuestión de un minuto tal vez, me encontré solo en un túnel que nunca me había metido antes. No podía ver nada porque se me había caído el casco. Por lo mismo, dejé de correr. Solo fue un leve temblor el que se sintió y ya había pasado. Reaccioné y empecé a buscar mi casco, cuando a lo lejos miré una lucecita. Estaba tirado a muchos metros. Me sentía sofocado, pero estaba bien. Agarré un poco de aire y cuando iba por él, escuché una horrible risa que me hizo voltear rápidamente para atrás, pero todo era una obscuridad terrible. Aunque no se miraba nada, sentía que alguien estaba ahí. Empecé a caminar hacia donde miraba la luz de mi casco y sentía que una presencia negativa venía tras de mí. De vez en cuando se escuchaban caer algunas piedras, pero no volteaba. Cuando me ubiqué bien, supe que no estaba en el túnel de la mina porque no había ningún soporte. Las paredes se sentían de tierra. Además, olía a viejo, a soledad y tenía muchas telarañas que se me enredaban en el cuerpo. El piso estaba muy polvoroso, como si en años no hubieran caminado por ahí. Más bien, era una cueva. Como pude, llegué hasta donde estaba mi casco. Al ponérmelo, alumbré al interior de ese lugar. Se miraba muy profundo, pero no había nada, aunque la sensación de que alguien me miraba no se me quitaba. Cuando miré hacia arriba, en el tope de la cueva, estaba una sombra terrible. No sé si levitaba o se aferraba a las raíces que salían de arriba, pero no emitía ningún sonido, ni se movía. Era como si estuviera dormida. Rápidamente me alejé, tratando de no hacer ruido. Como a unos 30 metros me parecía ver la salida. Conteniendo mis miedos, caminé despacio, pero tratando de llegar lo más pronto posible, ya que no sabía a ciencia cierta qué era esa sombra que había visto. En los costados de la cueva había más entradas a otras cuevas. Estas estaban totalmente oscuras, las cuales no miré cuando entré despavorido. Cuando volteé al interior de una de ellas, alumbré con mi casco. Me sorprendí al mirar restos. No supe si de animal o de persona, pero había huesos, además de herramientas, ropa y otras cosas, como si ese lugar fuera una madriguera. Iba a seguir avanzando cuando escuché que del interior de esa cueva salió un lamento. Me detuve de nuevo y se volvió a escuchar. Era el quejido de una persona, seguramente de algún minero que, al igual que yo, se había metido a la cueva después del derrumbe. Venciendo mi miedo, me metí con precaución. Tal vez otro hubiera preferido irse, pero era un compañero, no podía dejarlo ahí. Caminé despacio, lo buscaba y con voz baja le hablaba. Recogí un pico que estaba tirado por si necesitaba defenderme.
cuando miré como a 4 metros de mí que algo se movía. Era un minero herido, estaba lleno de sangre y me pidió ayuda. Pero me detuve ya que escuché que alguien más respiraba y empecé a buscarlo con la luz de mi casco. Aquel minero solo me miraba con ojos enormes, cuando detrás de él se levantó una figura enorme de tal vez 2 metros. De las mangas de su ropa solo salían sus garras. No se miraban sus manos y parecía que bramaba. Fue el mayor susto de mi vida. Hasta el día de hoy, al recordarlo, tiemblo del terror que me produce. Recuerdo que tenía una boca enorme y unos colmillos grandes y sucios. Nunca había mirado a una bruja, pero no me las imaginaba así. Esta cosa, con una de sus garras, agarró a aquel minero, quien ya no tenía fuerza ni para gritar. Yo, espantado, tratando de mostrarme intimidante, moví el pico que traía en las manos, pero mis rodillas temblaban del terror que sentía. Comencé a retroceder hasta la salida. Cuando encontré el camino, corrí hacia la salida. Me topé con mineros heridos y otros asustados que también buscaban escapar. Algunos llenos de tierra, otros de sangre. Cuando salí de la mina, habían pasado como 30 minutos después del derrumbe. Afuera estaba el montón de mineros. Unos contaban que al momento de la explosión quedó al descubierto una cueva donde salieron varias sombras que algunos mineros identificaron como aquellas brujas que se decía que ahí habitaban. Luego vino el derrumbe y todo se volvió un caos. Los encargados de la mina decían que no era cierto lo de las brujas y amenazaron a los mineros con correrlos si seguían diciendo esas cosas. De todos modos, por lo acontecido, muchos mineros se negaron a volver a entrar a esa mina y se hizo una gran huelga pidiendo mayor seguridad y protección para todos los trabajadores. Solo algunos mineros tuvieron pláticas con los representantes de la compañía, pero no se llegó a nada. Así que la solución fue cerrar la mina. Según ellos, en apoyo al pueblo minero, se dinamitaron todas las entradas de la mina cuando aún era de día para que aquellas brujas murieran ahí encerradas. Pero la versión legal fue que se hizo para que no pudieran entrar los mineros a extraer la plata por su cuenta. Poco a poco, todos los pobladores abandonaron el lugar y así se convirtió en un pueblo fantasma. Yo, por mi parte, me fui a Villa de Barro Terán en Coahuila a trabajar en la mina de carbón. Pero en 1969 hubo un gran derrumbe y decidí retirarme de esa peligrosa profesión. Por mucho tiempo sufrí los estragos de todo lo que viví bajo tierra, ganando solo unos cuantos pesos para sostener a mi familia, los cuales al final de mis días me tienen en este asilo ya enfermo, donde me juzgan de loco cada que cuento mi historia. No sé cuántos mineros de aquel entonces vivan todavía, pero nunca he escuchado que alguien cuente la historia de lo que pasó realmente en aquella mina de San Luis Potosí. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.